Tenemos una gran tendencia a juzgar a la gente y a sacar conclusiones precipitadas sobre ellos. Lo cierto es que, bueno, puede que puntualmente acertemos, pero seguramente que si seguimos profundizando y conociendo más a esas personas, pues nos sorprenderemos y veremos que realmente hay mucho más y hay bastantes matices que no conocemos y que nos van a dar una mejor imagen o una imagen más completa de estas personas. En los trabajos de investigación psicobiográficos, pues cuando se hacen con rigurosidad, precisamente lo que tratamos de hacer es acumular información de distintas fuentes, dedicar mucho tiempo a la lectura acerca de la vida de estas personas, pues sus diarios, en fin, fuentes escritas habitualmente, porque sabéis que lo hacemos con personas casi siempre que ya han fallecido, pero recopilamos tanta información y le dedicamos tanto tiempo de calidad que nos acercamos, bueno, pues de una manera humilde, por supuesto, pero nos acercamos a una posible verdad de cómo eran esas personas. En el caso de mi investigación psicobiográfica sobre el compositor Beethoven, que muchos ya sabéis que lo realicé hace unos años, claro, precisamente lo que yo trataba de hacer era no juzgarlo, porque me daba la sensación de que ya se le había juzgado mucho. O sea, yo había escuchado la música de Beethoven, a mí me parecía que dentro de todas sus obras o de muchas de ellas había una grandísima sensibilidad, había mucha delicadeza y que por tanto a mí personalmente no me encajaban todos esos juicios sobre su carácter, ¿no? Sobre todo pues decían que era huraño, que era antipático, que era misógino, bueno, que era intratable. A mí me parecía que eso chirriaba un poco. Con lo cual, en ese trabajo de investigación yo traté de ir más allá, de buscar el qué, el cómo, el por qué de su forma de ser, pues para tratar de acercarme a su realidad. La mayoría de vosotros ya me conocéis, pero por si acaso hace mucho que no me presento en los vídeos. Soy Abigail Jareño Gómez, soy profesional de la psicología, trabajo también como profesora en la universidad, estoy especializada en psicología de la personalidad, soy también formadora en empresas y yo creé la psique de Beethoven, creé este canal pues para ti, porque creo que tienes interés en aprender sobre Beethoven, pero aprender también qué hay detrás de la imagen que da una persona, cómo es realmente la psique humana, cómo es la personalidad. Yo creo que además esto no solamente pues satisface una curiosidad sobre un personaje conocido, sino que seguramente te ayuda o te va a ayudar a conocer mejor a otras personas y quizá, oye, a relacionarte mejor con ellas. Así que volviendo al tema de estos juicios tan precipitados que hacemos, a mí me parece que hoy el vídeo tiene que ir un poco en esta línea de, bueno, vamos a entender qué es la personalidad. Porque para decir que alguien es antipático o para decir que Beethoven era un ogro, realmente hay que entender un poco más. Y seguramente que después de lo que os voy a contar hoy, que va a ser súper interesante, vais a entender mucho más por qué tenemos que ser más precavidos juzgando, por qué quizá nos hemos equivocado dando ciertas características o atribuyendo ciertos rasgos a Beethoven, en fin, yo creo que vamos a aprender mucho. Voy a empezar hablando de qué es la personalidad, porque es lo que tenemos que entender. ¿Cómo es esa personalidad? Os voy a dar una serie de puntos y de ideas que a lo mejor no conocéis y que de verdad creo que van a daros una perspectiva muchísimo más rica. Y nada, con unas conclusiones y quizá también una pequeña reflexión al final para todos vosotros. Empezamos. El punto número 1 y fundamental, ¿qué es la personalidad? Bueno, pues la personalidad es un conjunto de características psicológicas que van a influir en cómo pensamos, en cómo sentimos y en cómo actuamos. ¿De qué se compone o cómo está influenciada nuestra personalidad? Pues hay una carga genética muy importante y luego hay una carga que es ambiental. Y en el ambiente pues podemos meter la familia que tenemos, el lugar donde nos hemos criado y hemos crecido, todas las experiencias que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, es decir, todo aquello que nos rodea que es externo a lo genético, ¿no? A lo que hemos heredado. Punto número 2 en el que me voy a detener más. La personalidad es dinámica. Es multifacética y es complejísima. Normalmente hablamos de que la personalidad se va a componer de rasgos por una parte y luego pues de otras características que ahora voy a desarrollar. Entonces los rasgos, que los conocéis porque los más populares pues son el neuroticismo, la responsabilidad, la extroversión, la apertura a la experiencia, en líneas generales son aspectos que van a perdurar en el tiempo, es decir, que normalmente somos de esa manera. El que casi siempre suele ser muy extrovertido, pues lo va a seguir siendo. El que casi siempre es muy abierto a probar cosas nuevas, lo va a seguir siendo. Estos son los rasgos. Y de ahí quizá esta idea de que siempre somos de determinada manera. Porque es verdad que los rasgos, como es algo que habitualmente reproducimos, nos hacen sentir pues, que hay una coherencia, ¿no? Que siempre somos así. Pero
Ojo, porque incluso los rasgos, y esto la investigación lo puede sostener, también a veces varían con el paso del tiempo. Cuando vamos cumpliendo años, y esto es lo que dicen los estudios, parece ser que nos volvemos más responsables y que dejamos de ser tan extrovertidos e incluso bajamos también el neuroticismo. Y os voy a contar el ejemplo de la responsabilidad con Beethoven. Fijaos, esto lo tenéis en otro vídeo, pero Beethoven desde pequeño, pues por las circunstancias ambientales en gran parte, fue un niño con una alta responsabilidad. Pero fijaos que conforme él fue sumando años y haciéndose mayor, su responsabilidad, este rasgo encima, aumentó todavía más. O sea que en este sentido se sostiene esta investigación y esta teoría que dice que la responsabilidad va en aumento. ¿Y dónde lo vemos sobre todo? Pues en el momento en el que él se atribuyó el rol de padre con este sobrino una vez que este se había quedado huérfano. Hay otros aspectos que también forman parte de nuestra personalidad y que se mueven mucho más. Por ejemplo, nuestras motivaciones, nuestros objetivos, nuestros valores, las habilidades que tenemos, las actitudes de vida. O sea, hay un mogollón de otros aspectos, otras características psicológicas que sí que se mueven bastante. Por ejemplo, los objetivos o las motivaciones no surgen de una manera espontánea o natural hasta llegada a la adolescencia. También se sabe que conforme nos hacemos mayores, los objetivos ya no son tan idealistas, sino que son bastante prudentes, son mucho más cautos y son más realistas. En el caso de los valores, por ejemplo, pues también empiezan a cuestionarse, a reformularse, sobre todo cuando ya somos adultos, somos jóvenes adultos. Y también esto se puede ver en la figura de Beethoven. Yo cuando estudiaba iba recorriendo, ¿no?, pues todos los años de su vida y su diario, sus cartas y lo que habla con los amigos, con los familiares. También yo voy viendo cómo sus valores se modifican o se afianzan o va encontrando mayores argumentos para creer lo que cree. O sea que evidentemente esto que dice la teoría pues también lo he encontrado yo en Beethoven y lo encontramos en muchas otras personas. Seguro que vosotros si lo pensáis también, ¿no? Y punto número 3 del que quiero hablar. La personalidad es situada o situacional. ¿Y esto qué significa? Pues que aunque nosotros creemos que si tenemos una serie de rasgos siempre los vamos a manifestar o los vamos a mostrar en cualquier momento y circunstancia, o que nuestros valores, nuestras actitudes siempre van a ser coherentes con quienes creemos que somos, lo cierto es que lo situacional, las situaciones, el contexto determinado, unas circunstancias muy concretas, también nos influyen. Y hay veces que mostramos un rasgo que no es el nuestro, o mostramos una actitud que no es la que tenemos habitualmente. Os pongo un ejemplo muy drástico, pero quizá en una situación de emergencia o en un accidente, por ejemplo, de tráfico o parecido, puede que salgan aspectos nuestros que casi que nos sorprenden o que nos hacen sentir que no somos nosotros y que como que no nos conocemos, ¿no? No nos reconocemos en ellos. Así que ojo, porque no podemos solamente fijarnos en los rasgos habituales, en los valores habituales, sino que también hay que tener en cuenta que las situaciones que vivimos en esos instantes pueden ejercer gran influencia en cómo nos comportamos, o en qué decimos, o en cómo nos sentimos, o incluso en qué pensamos. Y esto es muy interesante, muy importante para también entender cómo a veces a Beethoven se le ha juzgado erróneamente. Han llegado muchas veces testimonios diciendo que Beethoven era muy antipático, que no recibía a nadie en casa, que no quería hablar con nadie. Y cuando yo he indagado, y no soy la única, pero cuando yo he indagado mucho a ver esos testimonios de dónde salen, de qué época son, pues yo me he encontrado con distintas casuísticas. Por una parte, algunos de estos testimonios eran personajes franceses que aparecían así un poco por sorpresa en la vida de Beethoven o incluso en la casa de Beethoven, porque él ya se había hecho un poco conocido. Y claro, Beethoven, que le tenía una tirria enorme a los franceses por todo lo que estaba sucediendo en esos momentos, ¿no? Toda esa invasión francesa, este cambio político, bueno, Napoleón, sabéis que estaba por ahí también en medio, pues claro, a él no le caían nada bien los franceses. Si nosotros solo nos quedamos con los testimonios de estos personajes, entonces estamos recibiendo una imagen absolutamente parcial de quién era Beethoven. Por otra parte, también hubo épocas y personas que decían, no, es que no quiere relacionarse con nadie, es que siempre está en su casa encerrado. Pero si nosotros indagamos, nos vamos a encontrar con que son periodos muy concretos en los que su sordera se está agravando, él se siente muy asustado y no se atreve a estar con la gente, porque lo pasa mal. Entonces coge y se encierra en casa un tiempo.
¿Eso significa que Beethoven no quería tener trato con las personas, que no era nada sociable o que era un antipático? No, sino que ahí estamos viendo precisamente ejemplos de una personalidad en una situación en particular o una personalidad situacional. Y termino con un par de conclusiones entonces. Es evidente y está claro que cuanto más conozcamos a alguien, más nos vamos a acercar a su verdad, a su realidad y por tanto vamos a entender quién es, cómo es y por qué, que quizás sea lo más bonito y lo que más nos va a conectar a los unos con los otros. En segundo lugar, en el caso de la figura de Beethoven, de la que siempre os hablo, intento transmitiros mucha información, ¿no? Y una imagen bastante completa o al menos bastante integrada, pues eso, que nos hemos pasado a veces juzgándole y que probablemente si ahondamos en su contexto histórico, social, político, cultural, en sus situaciones, en sus circunstancias, entonces vamos a entenderle mucho mejor. Y por último, el tercer punto más bien sería una pregunta que te hago a ti. ¿Tiendes a juzgar a las personas de tu alrededor? ¿Les das tiempo realmente a las personas que se cruzan en tu camino pues, para conocerlas bien? No sé, ahí lo dejo, es que quizá conociendo mejor a quienes tenemos a nuestro alrededor, pues vamos a mejorar precisamente nuestras relaciones personales. Pues nos vemos en otro capítulo. Yo espero que os haya gustado y os haya parecido interesante, sobre todo que hayáis aprendido sobre qué es esto de la personalidad, cómo somos, por qué somos así. Y oye, pues que os llevéis un poquito más de conocimiento y reflexiones sobre todo. Pues hasta la próxima. ¡Chao!